Hola a todos los participantes del diplomado en polisomnografía. Bienvenidos a este nuevo capítulo que es la introducción a la polisomnografía primera parte, donde abordaremos el paciente. Empezando un poco para dar una pequeña introducción de cómo nació la polisomnografía, es importante saber sobre las guías actualizadas de la Asociación Americana de Sueño. En 1997, la Academia Americana de Sueño, ASM, antiguamente conocida como ASDA, publicó unos parámetros de práctica para la polisomnografía y procedimientos relacionados. En este nuevo compendio, según la última resolución, marzo 2017, tuvimos unas actualizaciones con respecto a estos parámetros de la polisomnografía, los cuales estaremos tratando próximamente durante la introducción a la polisomnografía. En este artículo de parámetros y guías estamos dando a conocer las indicaciones de la polisomnografía. 1. La polisomnografía está indicada habitualmente para el diagnóstico de trastornos respiratorios relacionados con el sueño. 2. Para la titulación de presión positiva continua en la vía aérea, CPAP, en pacientes con trastornos respiratorios relacionados con el sueño, ya sea que el paciente tenga un RDI, un índice de disturbio respiratorio de al menos 15 por hora, independientemente de los síntomas del paciente, un RDI de al menos 5 por hora en un paciente con somnolencia excesiva. 1. También para la evaluación de sospecha de narcolepsia en combinación con el test de latencia múltiple. 2. Evaluación de sospecha de trastorno periódico del movimiento de las extremidades. Pero recuerden, no de síndrome de piernas inquietas, porque el síndrome de piernas inquietas se diagnostica con la parte clínica del paciente. Otra de las siguientes indicaciones, como lo vemos en esta diapositiva, es que la evaluación de sospecha de parasomnias complicadas, nosotros podemos realizar una polisomnografía. Ejemplo, un comportamiento nocturno posiblemente causado por convulsiones. B, comportamiento de parasomnia típica, episodios frecuentes cada noche. Comportamiento estereotípico, comportamiento inusual para la edad. C, comportamiento nocturno o parasomnia que ha resultado en lesiones para el paciente u otros o no tiene el potencial de hacerlo. Presunta parasomnia o trastorno convulsivo nocturno que no responde al tratamiento convencional o implicaciones legales o forenses del comportamiento nocturno. Esto es un caso muy interesante. Por ejemplo, hay algunos pacientes que durante su parasomnia, sobre todo las del sueño no REM, hay personas que son sonámbulas, deambulan en su casa, pueden matar a personas y no darse cuenta hasta el día siguiente porque pues les dicen, les muestran, no sé, un video, ¿sí? Tal ha sido el caso de que en Estados Unidos se ha presentado ya varias situaciones en donde pues se ha visto que el paciente no tiene la culpa porque él no sabe lo que está haciendo y se ha realizado un seguimiento legal con este tipo de pacientes que presentan esta parasomnia. Indicaciones de la polisomnografía, recuerden polisomnografía como nivel 1, es el estudio completo, es el gold standard, o la poligrafía que es el nivel 3. Otras indicaciones, después de una buena respuesta clínica al tratamiento con aparatos orales o aparatos de dispositivo avance mandibular en pacientes con SAOS moderado a grave para garantizar un buen beneficio terapéutico. Aquí si el paciente no tiene ninguna comorbilidad, y solamente es un roncador simple o es un paciente que tiene un SAOS y no tiene un EPOC, una arritmia, alguna enfermedad patológica de base grave, este tipo de pacientes yo le puedo realizar una poligrafía para verificar cuál ha sido esa respuesta clínica al tratamiento, si ese aparato oral, que es el DAM, le ha servido a ese paciente para mejorar su índice de IH. Después del tratamiento quirúrgico de pacientes con SAOS de moderado a grave, para garantizar una respuesta satisfactoria. A este tipo de pacientes, igualmente, si no presentan ninguna patología de base,
yo a este paciente para hacerle ese seguimiento después de ese tratamiento quirúrgico, ya sea que le hayan realizado una cirugía de base de lengua, le hayan retirado las amígdalas, hipertrofia, le hayan corregido la hipertrofia cornetes, desviación de tabique, yo a este paciente perfectamente le puedo hacer un nivel 3, que es el nivel domiciliario, que es el equipo que el paciente se lleva a casa y regresa al día siguiente. Después del tratamiento quirúrgico o dental de pacientes con síndromes de respiratorios cuyos síntomas regresan a pesar de una buena respuesta inicial al tratamiento, yo puedo hacerle una poligrafía. Pero si ese paciente tiene alguna comorbilidad, como por ejemplo es un paciente neuromuscular, es un paciente con EPOC descompensado, con oxígeno dependiente, es un paciente que tiene una falla cardíaca, ese tipo de pacientes yo necesito para verificar cuál ha sido esa respuesta al tratamiento y qué está pasando con ese paciente a pesar de que está siendo tratado, yo ese paciente lo llevo a un nivel 1 que es una polisonografía. Pero si es un paciente que no tiene ninguna contraindicación para yo realizar una poligrafía, yo sencillamente se la hago. La polisonografía de seguimiento se indica habitualmente para la evaluación de los resultados del tratamiento en las siguientes circunstancias. Primera, después de una pérdida de peso sustancial, ejemplo, 10% del peso corporal se ha producido en pacientes en CPAP para el tratamiento de síndrome de disturbios respiratorios para determinar si todavía necesita el CPAP a la presión previamente titulada. Ojo, esto no quiere decir que yo le vaya a quitar el CPAP al paciente, sencillamente como ha perdido un 10% de ese peso corporal, acordémonos cuando vimos un poco en la clase pasada, en el ICSD-3, donde vimos los trastornos de SAOS, que cuando el paciente tenía un peso normal, básicamente pues su nivel de IH también disminuía y se mantenía por los límites normales que son menos de 5 por hora. Entonces, como ha perdido peso, yo necesito saber si esa presión que tiene ese paciente en este momento, esa presión le está sirviendo o yo le puedo hacer una disminución a esa presión. Segundo, después de un aumento sustancial de peso. Ejemplo, si el paciente me sube el 10% de ese peso corporal en pacientes previamente tratados con CPAP y tienen un éxito en su adherencia, que nuevamente esté presentando síntomas como la somnolencia diurna, que esté roncando y que a pesar del uso continuo del CPAP, me puede determinar si ese paciente necesita un ajuste de presión. Aquí vemos lo contrario. Aquí este paciente se aumentó de peso, por lo tanto aumentó su índice de apnea. ¿Y qué yo necesito hacer? Pues yo necesito hacerle una polisomnografía de seguimiento porque necesito saber si esa presión le está sirviendo a ese paciente, si necesita más. Tercera, cuando la respuesta clínica es insuficiente o cuando los síntomas regresan a pesar de una buena respuesta inicial al tratamiento con CPAP. En estas circunstancias, las pruebas deben idearse teniendo en cuenta que puede estar presente un trastorno del sueño recurrente, por ejemplo, SAO sin narcolepsia. ¿Cuáles son los parámetros de práctica para las indicaciones para la polisomnografía según la Asociación Americana de Sueño? La polisomnografía de seguimiento o un estudio de sueño cardiorrespiratorio, en este caso el tipo 3, nivel domiciliario, no está indicado de forma rutinaria en pacientes tratados con CPAP cuyos síntomas continúan resolviéndose con el tratamiento con CPAP. Una prueba de latencia múltiple no está indicada rutinariamente para la mayoría de los pacientes con trastornos respiratorios relacionados con el sueño. Se debe obtener una evaluación subjetiva de la somnolencia diurna excesiva de forma rutinaria a través de los cuestionarios de sueño, cuando también se requiere una medida objetiva de la somnolencia diurna. Recuerden que todo todo examen debe ser pertinente a lo que está presentando el paciente. Parámetros de práctica para las indicaciones para la polisomnografía según la Asociación Americana de Sueño. Los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica deben someterse a una polisomnografía tipo 1 si tienen síntomas nocturnos sugestivos de trastornos respiratorios
relacionados con el sueño, ya sea que tenga disnea nocturna, ronquidos, o si permanecen sintomáticos, a pesar del tratamiento médico óptimo de la insuficiencia cardíaca congestiva. Los pacientes con enfermedad de la arteria coronaria deben de ser evaluados para detectar síntomas y signos de apnea de sueño. Si hay sospecha de apnea de sueño, los pacientes deben someterse a un estudio del sueño. Este tipo de paciente es el paciente candidato para hacerle una polisomnografía tipo 1. Otros parámetros de práctica. Pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular o ataques isquémicos transitorios deben de ser evaluados para detectar síntomas y signos de apnea del sueño. Si hay sospecha de apnea del sueño, los pacientes deben someterse a un estudio del sueño. En este caso, vuelvo y les digo, nivel 1 porque debe ser un estudio complementario. Los pacientes remitidos para evaluación de taquiarritmias o bradiarritmias significativas deben de ser interrogados sobre los síntomas de la apnea de sueño. El estudio del sueño está indicado si las preguntas dan como resultado una sospecha razonable de SAUS o de apnea central que estén presentes. Otra indicación de polisonografía, rutinariamente para diagnosticar enfermedad pulmonar crónica en casos de parasomnias típicas, no complicadas y no perjudiciales, cuando el diagnóstico está claramente delineado, para pacientes con convulsiones que no tienen quejas específicas compatibles con un trastorno del sueño, diagnosticar o tratar el síndrome de piernas inquietas, para el diagnóstico de trastornos del ritmo circadiano del sueño o para establecer un diagnóstico de depresión. En estos 3 casos, la polisomnografía no está indicada. Recuerden, una vez vuelvo y le repito, hay que tener pertinencia con el paciente. Este es otro artículo del journal. Son las prácticas clínicas para el diagnóstico de la apnea de sueño para el paciente adulto, una guía de la Asociación Americana. Este artículo salió en el 2017. Vamos a estar hablando de él, cada uno de sus puntos. Introducción de este artículo. Esta guía establece recomendaciones de práctica clínica para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, SAOS, en adultos y está destinada para usar junto con otras pautas de la Asociación Americana del Sueño sobre la evaluación y el tratamiento de los trastornos del sueño en adultos. ¿Cuáles son las recomendaciones según este artículo? Las siguientes recomendaciones están pensadas como una guía para los médicos que diagnostican SAOS en adulto. Las pruebas de diagnóstico para SAOS deben realizarse junto con una evaluación exhaustiva del sueño y un seguimiento adecuado. La polisomnografía es la prueba de diagnóstico estándar para el diagnóstico de SAOS en pacientes adultos en quienes existe una preocupación por SAOS basada en una evaluación integral del sueño. ¿Cuáles son otras recomendaciones? Van unas recomendaciones de 1 a 6, siendo hasta la 4ª fuerte. Lo que es la 5ª y la 6ª recomendación son recomendaciones muy débiles. Entonces vamos en orden de recomendación. Primera, recomendamos que no se utilicen herramientas clínicas, cuestionarios, algoritmos de predicción para diagnosticar SAOS en adulto, en ausencia de polisomnografía o prueba de sueño en el hogar. Esto es una recomendación totalmente fuerte. ¿Qué quiere decir? Que independientemente si el paciente con uno de los cuestionarios o algún algoritmo que nosotros utilicemos para tamizar si el paciente está en un riesgo de apnea de sueño o no, independientemente si sale positiva, si nosotros no tenemos una polisomnografía o un nivel 3, nosotros no vamos a tener un diagnóstico concreto de apnea de sueño. Segunda recomendación fuerte, recomendamos que la polisomnografía o la prueba de la apnea del sueño en el hogar con un dispositivo técnicamente adecuado se utilice para el diagnóstico de SAOS en pacientes adultos sin complicaciones que presenten signos y síntomas que indiquen un mayor riesgo de SAOS moderado grave. Otra recomendación, que si una sola prueba de apnea de sueño en el hogar es negativa, no concluyente o técnicamente inadecuada, se realiza una polisomnografía para diagnóstico de SAOS. Nosotros tenemos alrededor de 3 intentos para hacer una prueba de poligrafía fuera de la casa. Definitivamente si la tercera esta
poligrafía falla totalmente, se realiza una polisomnografía para este diagnóstico. Cuarta, se recomienda que la polisomnografía, en lugar de la prueba de apnea de sueño en el hogar, se utilice para el diagnóstico de SAOS en pacientes con enfermedades cardiorrespiratorias, debilidad muscular respiratoria potencial, debido a una condición neuromuscular, hipoventilación, ya sea que el paciente esté despierto o sospecha del sueño relacionado con hipoventilación, uso crónico de medicamentos como los opioides, antecedentes de accidente cerebrovascular o insomnio muy fuerte. Quinta, que es una recomendación débil, sí sugerimos que si es clínicamente apropiado, se utilice un protocolo de diagnóstico de noche dividida. ¿Qué es la noche dividida? Es en una noche yo hago una prueba de diagnóstico alrededor de 2 horas, debe cumplir el paciente una serie de criterios, luego continúo unas 3 horas con la polisomnografía de titulación. En lugar de un protocolo de diagnóstico de noche completa para polisomnografía para diagnóstico de SAOS. Recuerden que para realizar una noche partida, el técnico debe tener una experiencia muy alta para identificar los eventos respiratorios y en el momento que debe ser necesario. Sugerimos que cuando el polisomnograma inicial es negativo y persiste que hay sospecha clínica de SAOS, se debe considerar un segundo polisomnograma para diagnóstico de SAOS, pero esto es totalmente débil. El paciente en la polisomnografía. La Asociación Americana de Tecnología del Sueño, la AAST, directrices técnicas dieron y pautaron para los pacientes para hacer la medición y documentación de signos vitales. Entonces, esto fue un artículo también que se realizó en el año 2017, donde pautaron una serie de estrategias, mediciones y cómo documentar todo lo que concierne al paciente. Los tecnólogos de sueño observan y controlan los signos y síntomas físicos, el comportamiento general y las respuestas físicas y realizan y documentan la evaluación del paciente, la medición de signos vitales, bajo la supervisión general de un médico con licencia para ayudar en la evaluación. El tratamiento y el seguimiento de los trastornos del sueño de pacientes de todas las edades. La capacidad de realizar una evaluación precisa y documentar ciertas medidas, estándares y signos vitales que incluyen altura, peso, índice de masa corporal, circunferencia del cuello, pulso, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura corporal. Son procesos estándares en evaluación de pacientes en centros de sueño. Esta guía técnica abordará la evaluación del paciente y las mediciones de altura, peso, índice de masa corporal y signos vitales estándar que se realizan de forma rutinaria como parte de la evaluación del tecnólogo de pacientes con trastornos de sueño. Primero, evaluación. Signos vitales que muestren que tengan una buena función de órganos vitales del cuerpo como el corazón y los pulmones. Todos los signos vitales deben evaluarse cuando el individuo esté en reposo. Espere 30 minutos para evaluar los signos vitales si una persona acaba de comer, acaba de beber, acaba de fumar o acaba de hacer ejercicios. Las siguientes son las mediciones y evaluaciones típicas realizadas y documentadas por un tecnólogo de sueño. Primero, altura. Segundo, peso. Tercero, índice de masa corporal. Cuarto, circunferencia del cuello. Quinto, pulso. Sexto, frecuencia respiratoria. Séptimo, presión arterial. Octavo, la temperatura corporal. Antes de comenzar cualquier procedimiento, evaluación, el tecnólogo debe asegurarse que el equipo esté limpio y listo para utilizar. Lavarse las manos, identificar al paciente, se presenta, explica procedimiento. Todas estas mediciones y evaluaciones están documentadas con precisión en el registro médico del paciente. Técnicas de evaluación. Vamos a entrar a evaluar lo que es la altura. Las mediciones de altura generalmente se toman utilizando una medida desplegable adjunta a una escala o pared. El paciente debe de quitarse los zapatos, colocarse directamente debajo del dispositivo de medición desplegable, pararse derecho, mirar directamente hacia adelante. Baje el dispositivo de medición hasta que descanse suavemente sobre la parte superior de la cabeza. Documente la medida. Usualmente nosotros realizamos esta medición de altura en la habitación del paciente cuando el paciente ya esté listo con su pijama para realizarse el test de sueño.
Medición de peso. Para medir de manera confiable el peso corporal, colocamos la báscula en cero, hacer que el paciente se quite la ropa, artículos que pesen en el bolsillo y permanezca quieto en la báscula. Espere que la aguja o la lectura digital se estabilicen antes de registrar la medición, documento la medida. Técnicas de evaluación. Necesito sacar el índice, calcular el índice de masa corporal, importante porque necesito clasificar si mi paciente está en un peso normal, sobrepeso o está anormal. ¿Cómo calculo yo el índice de masa corporal? El índice de masa corporal se basa en comparar el peso con altura. El IMS es fácil de calcular y los resultados son repetibles y consistentes. La ecuación es la siguiente: peso dividido altura por 2, peso en kilogramos dividido por la altura en metros al cuadrado. El índice de masa corporal también se puede calcular dividiendo el peso en libras por la altura en pulgadas al cuadrado y multiplicándolo por un factor de conversión. Usualmente ya contamos con una tecnología avanzada y ya tenemos aplicaciones que nos sacan directamente el índice de masa corporal. Medición de la circunferencia del cuello, y esto es supremamente importante cuando estamos haciendo el cuestionario de sueño para los pacientes que le estamos sospechando algún trastorno de sueño. Utilizamos una cinta métrica flexible para medir la circunferencia, ya sean pulgadas, en centímetros. En los hombres, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos la cinta debajo de la manzana de Adán para medir. Para encontrar la manzana de Adán, hacemos que el paciente incline la cabeza hacia atrás, sienta un bulto o protuberancia, coloque la cinta debajo de la protuberancia, medimos y documentamos esa circunferencia. Para las mujeres, colocamos la medida sobre el punto justo debajo de la laringe. Para encontrar la laringe, colocamos suavemente algunos de los dedos de la parte delantera del cuello del paciente, le pedimos que trague y sentirá un bulto después de la deglución. Colocamos la cinta por debajo de ese punto, medimos y documentamos la circunferencia. Evaluamos el pulso. El pulso se puede evaluar en la arteria radial, en la muñeca, en la base del pulgar, la arteria carótida o apical. Un ritmo de pulso regular es latido constante con un espacio uniforme entre latidos. Un pulso irregular no tiene patrón, puede haber omitido latidos y el espacio entre latidos puede variar. El pulso suele ser fuerte y fácil de sentir. Latidos, un pulso débil y es más difícil de sentir e inconsistente. Un pulso irregular y un pulso débil puede ser un signo de un problema de salud grave. El pulso generalmente se evalúa en arteria radial en la muñeca, utilizando 2 dedos, nunca el pulgar, para sentir la arteria, presionando lo suficientemente fuerte para sentir el pulso. Cuando los latidos durante 30 segundos con un reloj o un reloj con segundero, duplicamos el número contado en 30 segundos. Cuente así si el pulso es irregular. Documente la frecuencia del pulso, la regularidad y la fuerza del latido e informe cualquier irregularidad. Evaluación de la frecuencia respiratoria o tasa respiratoria. La medición de la cantidad de respiraciones en un minuto determina la frecuencia respiratoria. Las respiraciones pueden contarse observando la cantidad de veces que el tórax sube y baja colocándolo la mano sobre el pecho o el estómago y sintiendo la cantidad de veces que el tórax sube y baja en un minuto. Una respiración es igual al pecho que sube, inhalamos y luego cae una vez cuando exhalamos. Cuente las respiraciones 60 segundos usando un reloj o un reloj con segundero. Puede ser útil pretender continuar controlando el pulso mientras se determina la frecuencia cardíaca. Los pacientes pueden alterar su frecuencia respiratoria si ven que está tratando de obtenerla. Documente la frecuencia respiratoria y cualquier hallazgo anormal o irregularidad. Medición de la presión arterial. La medición de la presión arterial la vemos afectada por la hora del día. Baja por la noche, pico aproximado 8 horas después de despertar. Emociones, el estrés aumenta la presión arterial. El peso, la obesidad generalmente aumenta la presión arterial. Nivel de actividad, consumo excesivo de sodio, consumo excesivo de alcohol y el uso de ciertas drogas, incluyendo píldoras anticonceptivas, esteroides, descongestionantes y medicamentos antiinflamatorios. Se toma la presión arterial con un estetoscopio y un brazalete de presión arterial o un instrumento electrónico de presión arterial colocado
en el dedo, en la muñeca o en el brazo que muestre la presión arterial y la lectura digital del pulso. Seguimos las instrucciones del fabricante para el uso adecuado de los equipos digitales. Limpiamos los manguitos de los instrumentos de presión arterial con un paño desinfectante hospitalario aprobado después de cada uso. Medición de la temperatura. La temperatura se puede evaluar utilizando una variedad de termómetros, un termómetro de vidrio digital, termómetro o un termómetro timpánico en el oído. El más fácil, el más utilizado es un termómetro digital. Documentamos la fecha, la hora y la temperatura como oral, axilar o en el oído. ¿Qué documentamos? Documentamos todos los valores obtenidos en el registro médico electrónico del paciente, en el campo de valores discretos, si es posible, o en el cuadro del centro de sueño del paciente. La escala de índice de masa corporal, ¿cuáles son sus valores normales? Bajo peso, menos de 18.5. Normal consideramos que esté entre 18.5 hasta 24.9. Sobrepeso, cuando el paciente está en una escala de 25 a 29.9. Y mayor a 30 se considera un paciente con una obesidad mórbida. Tenemos rangos normales para señales vitales adultas, pulso de 60 a 90 latidos por minuto, respiraciones entre 12 a 28 por minuto, presión sistólica 90 a 120, diastólica 60 a 80, temperatura normal 36 hasta 37 en grados centígrados. Rangos normales para señales vitales pediátricas entre la edad de 6 a 12 meses, el pulso es de 8 a 120 latidos por minuto, respiraciones entre 25 a 40 respiraciones, presión arterial sistólica entre 80 a 100, diastólica 50 a 65 y una temperatura entre los 36 a 37 grados centígrados. Rangos pediátricos normales para signos vitales. Edad, 1 año a 3 años, pulso 70 a 110, respiraciones entre 20 a 30, presión arterial sistólica entre 90 a 105, diastólica 55 a 70 y una temperatura igual para todos los que estamos manejando en cualquier rango de edad. Rangos normales para señales vitales pediátricas entre la edad de 3 a 6 años, pulso de 65 a 110, respiraciones 20-25, presión arterial sistólica entre 95 y 110, diastólica 60 a 75, la misma temperatura que manejamos en todas las edades, la manejaremos aquí también. Otros rangos normales entre 6 a 12 años, un pulso de 65 hasta 95 latidos por minuto, las respiraciones entre 14 y 22, presión arterial sistólica entre 100 a 120, diastólica entre 60 a 75, la temperatura 36-37 grados centígrados. Rangos normales para señales vitales pediátricas, 12 años en adelante, pulso 65-95, respiraciones 14-22, presión arterial sistólica 100-120, diastólica 60-75, temperatura 36-37 grados centígrados. Otra guía técnica, esta fue actualizada en julio de 2012, habla sobre la polisonografía estandarizada. Prácticamente la función de estas guías es la evaluación estándar de polisonografía es necesaria porque las funciones fisiológicas cambian durante el estado de sueño y muchos trastornos son inducidos específicamente por el sueño. Hay más de 80 trastornos específicos del sueño que están identificados en la clasificación internacional de trastornos del sueño ICSD-3. Una evaluación de polisomnografía es una de las herramientas más utilizadas por los médicos que pueden dar lugar a un diagnóstico específico de un trastorno del sueño que de otro modo podría permanecer oscuro. ¿Por qué llega el paciente al laboratorio de sueño? La razón más común para que un individuo sea derivado a un centro de sueño para su evaluación incluye episodios de dormir en momentos inapropiados, dificultad para dormir durante los periodos de sueño programados, dificultad para mantener despierto durante periodos de vigilia programados, eventos de comportamiento atípicos durante el sueño, documentación de la efectividad de varias intervenciones terapéuticas utilizadas para el manejo del trastorno del sueño documentado, testigo de apnea y ronquidos.
Documentación, polisomnografía. Los resultados del procedimiento estándar de polisomnografía deben presentarse en un informe completo y conciso que resume todas las observaciones y un análisis de los parámetros fisiológicos registrados. Este informe generalmente se presenta en un cuadro o formato electrónico que incluye toda la formación relacionada con la atención del paciente en el centro de sueño. El tecnólogo de sueño es responsable de completar el registro y un resumen de hallazgos y eventos del estudio de sueño, destacando las observaciones del tecnólogo de sueño de posibles médicos, significado para el médico intérprete. De posibles trastornos médicos, significado para el médico intérprete, perdón. Además, el tecnólogo de sueño es responsable de garantizar que todos otros documentos requeridos estén disponibles antes de que comience el estudio, historial, ojalá en físico, resultados de pruebas anteriores, referencias, información de seguros, cuestionarios antes de acostarse, etcétera. Los informes de polisomnografía deben incluir todos los parámetros recomendados de la sección 2 del manual ASM para la puntuación del sueño y asociados eventos, reglas, terminología, especificaciones técnicas. Las siguientes secciones delinean la mínima información que debe incluir en documentos técnicos. Identificación del paciente. En cumplimiento con la Ley de la Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud IPAP, eso es en Estados Unidos y Canadá, los datos de polisomnografía y todos los informes deben estar claramente etiquetados en cada página con el nombre completo del paciente, fecha de nacimiento, número de registro médico y fecha de estudio. Cualquier información adicional como los números de identificación necesarios para recuperación también puede ser incluido del mismo modo. Todos los medios de almacenamiento a largo plazo que contengan datos del paciente deben etiquetarse adecuadamente. Los datos de identificación del paciente y el estudio deberán revisarse con modalidad de chequeo cruzado y cumplir las siguientes condiciones: nombres, apellidos completos y correctos. Verificamos con la fotocopia del documento de identidad o el original del paciente. Tipo y número de documento de identidad. Igualmente identificar si es cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, registro civil, tarjeta de identidad. Por favor, sin puntos ni comas. Fecha de nacimiento, edad, confirmar con documento de identidad. Asegurador, EPS, a la que el paciente está afiliado. Dato de estudio correcto, fecha de realización, número de adquisición, tipo de estudio realizado. Leyes de privacidad y normas. ¿Qué dice la norma de Colombia? Toda la recolección de información, resultados del estudio, información del paciente debe hacerse de acuerdo con las leyes federales, estatales y o provinciales. En Colombia se maneja de la siguiente manera: Resolución 839. El Ministerio de Salud y Protección Social publicó el pasado 23 de marzo la Resolución 839 de 2017, que tiene por objeto establecer el manejo, custodia, tiempo de retención, conservación y disposición final de los expedientes de las historias clínicas, así como reglamentar el proceso que deben adelantar las entidades del CGSSS para el manejo de estas en caso de liquidación. Explicación del procedimiento y entrega del consentimiento informado. El técnico del sueño debe revisar que el consentimiento informado para procedimientos de diagnóstico de sueño esté diligenciado por el profesional que indicó el examen. Explicar el contenido del documento de la siguiente manera: justificación del examen, por qué se está realizando; indicación del examen, para qué se realiza el examen; tipo de estudio, cómo se va a realizar el estudio. Explica cómo se debe diligenciar y además deberá aclarar las dudas presentadas por el paciente para continuar con la firma del consentimiento y así autorizar la ejecución de los exámenes. Este es un ejemplo de un consentimiento informado para un laboratorio de sueño. Incluye nombre, el médico que lo remitió, la fecha de ingreso, la fecha de nacimiento. Aquí hay una breve identificación y descripción del procedimiento, de qué se trata. Segundo, objetivo del procedimiento y beneficios que se esperan alcanzar. Tercero, las consecuencias previsibles de su realización. Si hay unos riesgos pocos frecuentes, cuáles son y comentarlos. La declaración del consentimiento, sí, si es señora, si es señor, de tantos años de edad,
En calidad de representante, si estamos con un paciente pediátrico, declaro que el técnico de sueño o el médico me ha explicado que declaro que es necesario en mi situación la realización de un procedimiento de polisonografía basal, un procedimiento de polisonografía con titulación o una noche partida en el mes tal, en el día tal, del año tal. Cuestionarios de evaluación para sueño. Los registros de sueño, como la agenda o diario del sueño, ciclo vigilia o la filmación casera, permite obtener información evidenciada casi siempre por el acompañante de cama sobre las pausas respiratorias y severidad de ronquido, signos cardinales del SAOS. Por otra parte, algunas escalas y cuestionarios de sueño incluyen frases que pueden evidenciar los principales signos y síntomas del SAOS, como el cuestionario de Berlín y el Stockbam. También existen otros instrumentos que se enfocan en la evaluación de la calidad de vida y otros en la evaluación de los diferentes métodos terapéuticos, en su mayoría con presión positiva, CPAP. Cuestionarios de evaluación para sueño. Se han desarrollado herramientas que permiten detectar los pacientes en riesgo de presentar SAOS, tales como cuestionario de Berlín, el Stockbam y la escala de somnolencia de Epworth. Es importante tener en cuenta los alcances y las limitaciones de estas herramientas para escoger el instrumento indicado según lo que se desee evaluar. Este es un ejemplo de la escala de Epworth versión colombiana realizada por el doctor Franklin Escobar, la doctora Heidi Luz Chica y el doctor Javier. Este es un compendio básicamente pues estructurado, traducido del idioma inglés y adaptado al idioma español colombiano. En resumen, prácticamente pues el objetivo era validar la escala de somnolencia de Epworth en Colombia, porque recuerden que alguna de cuando se traduce un artículo, una escala, la traducción cambia un poco el sentido de lo que se quiere preguntar. Entonces, esta es la escala de somnolencia de Epworth, donde nosotros tenemos una serie de preguntas, aquí como lo vemos hacia su lado izquierdo, y una escala de 0 a 3 hacia el lado derecho. Entonces nosotros le preguntamos a nuestro paciente, ¿qué tan probable es que usted se sienta somnoliento o se duerma en las siguientes situaciones? Y lo vamos marcando con una X. Entonces le preguntamos al paciente, sentado, oiga, señor, usted, sentado leyendo, entre 0 a 3, ¿cuál es la probabilidad de quedarse dormido? Siendo 0 nunca, 1 escasa, 2 moderada, 3 muy alta. Así sucesivamente le vas haciendo las otras preguntas hasta que llegues para que dé un resultado. Entonces, esta sería la interpretación del test de Epworth. 0 a 10, un rango normal de somnolencia en adultos sanos. Mayor a 10 ya se considera, bueno, entre 10 y 11 ya consideramos que hay una somnolencia leve. 15 a 17, somnolencia moderada. Entre 18 a 24, somnolencia severa. Usualmente el mayor puntaje es 24 sobre 24. Stockbam. El Stockbam es una herramienta sencilla y económica para realizar rastreo de SAOS en población quirúrgica, desarrollada originalmente por anestesiólogos de la Universidad de Toronto en el 2008, que en principio consistía en 4 preguntas de respuesta dicotoma, sí, no. Luego se le agregaron parámetros antropométricos, cuestionario Stockbam, lo que incrementó la sensibilidad y el valor predictivo positivo de la escala. Este cuestionario fue denominado por STOP por sus siglas en inglés, que S significa ronquido, T cansado, O de observar apnea y 3 de la presión. Entonces, si vemos aquí un ejemplo de un instituto de sueño, donde le están preguntando, pues, donde vamos a hacer el cuestionario de Stockbam. Entonces, tenemos dividido STOP, donde le preguntamos al paciente si ronca muy duro, tan duro que lo pueden escuchar desde si tienen las puertas cerradas. Entonces colocas una X si es sí o si es no. Le preguntas si se siente muy cansado, fatigado o somnoliento durante el día. Le preguntan si le han observado que alguna vez deja de respirar, si tiene
hipertensión arterial. El BANC es más antopromético, entonces ahí hacemos realización de la medición del IMC. Si da más de 35 kilogramos, le damos sí. Si el paciente tiene más de 50 años, hacemos sí. Si la circunferencia es mayor a 14, a 16 inches, mayor a 40 centímetros, es un factor de riesgo, sobre todo para hombres. El género masculino. Entonces, observemos que si marcamos 5 sí, el paciente está en un riesgo alto de SAOS. Si marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si marcamos todos los 8 sí, el paciente está en un alto total de tener riesgo de SAOS. Un riesgo intermedio es entre 3 y 4, marcamos 3 o 4 sí, y ya un bajo riesgo sería entre 0 a 2. Cuestionario de Berlín. El cuestionario de Berlín es un instrumento de tamizaje para el SAOS diseñado en 1996 por un grupo de 120 médicos reunidos en Berlín. Esta herramienta incluye información introductoria y 10 preguntas organizadas en 3 categorías. La primera categoría consta de 5 preguntas que involucra ronquido, episodios en los que se suspende la respiración. La segunda consta de 4 preguntas y abarca la somnolencia diurna. Y la tercera consta de una sola pregunta y se relaciona con la hipertensión arterial y el índice de masa corporal. Cuando 2 de las categorías son positivas, los pacientes se clasifican de alto riesgo. Para el resto de los resultados, los pacientes son clasificados como bajo riesgo. Ejemplo. Tenemos aquí el cuestionario de Berlín en castellano utilizado en Colombia. Entonces, recuerden el primer paso, preguntamos el peso en los últimos años, si ronca, luego entramos y si usted ronca, cómo es su ronquido, cuál es la frecuencia de ronquido, si alguna vez se ha molestado a otras personas, así sucesivamente hasta llegar a la última pregunta, si sufre depresión o no sufre depresión alta. Este es un método de screening del cuestionario de Berlín. Entonces tenemos que la primera categoría va desde la pregunta 2 hasta la pregunta 6, donde aquí se identifica pues un alto riesgo, ¿sí? Sobre todo las que están señaladas en casilla gris son de alto riesgo si el paciente hace una X en esas. Tenemos el 2, también igual, las que están subrayadas en gris, significa que ese paciente está en un alto riesgo, y la categoría 3. Preparando al paciente para antes de la polisomnografía. ¿Qué hago durante el día del estudio? Por favor, mantén una rutina habitual y el patrón de sueño en la semana previa al estudio como tanto lo normal sea posible. En ese día el paciente se le envía por correo electrónico que no tome siestas durante el día, que no tome cafeína el día del estudio después de las 2 de la tarde. Por favor, asegure de tener limpio el cabello, seco, no aplicar aceites o geles, retirar extensiones, rastas, bueno, todo lo que sea que limite el paso y la medición del sistema 10-20 y sobre todo la aplicación de los electrodos. Hacer ejercicio y ducharse en la mañana o antes del estudio, porque no podrá ducharse después de instalar el monitor de sueño. Hombres, asegurarse de estar bien afeitados, esto en cuanto a barba y pues sus piernas, porque hay hombres muy velludos, y también con respecto a la parte del tórax, porque vamos a colocar electrodos cardíacos. Damas, por favor, quitarse el maquillaje, esmalte de uñas oscuro, las uñas acrílicas. Por favor, ser puntual. La configuración tomará aproximadamente 40 minutos y se tomará más o menos 1 hora en total. ¿Cuál es la preparación del paciente durante la polisomnografía? Previo a la verificación del estado de los insumos, fecha de vencimiento y viabilidad de uso, se debe alistar electrodos de copa de oro, 8 cuadrados de Fixomur precortado 1.5 centímetros por 1.5 centímetros, 2 tiras de micropor de 10 centímetros, 1 metro, un marcador, 6 gasas precortadas, la crema Nupré, el aplicador, el TEN y el POSEI.
Más adelante, cuando veamos sistema IES 20, estaremos haciendo la parte práctica de estos instrumentos, de esta instrumentación polisomnográfica. ¿Cuál es la historia del paciente? La historia clínica del paciente debe contener suficiente información histórica para documentar la razón por la cual el estudio fue recomendado, es decir, cualquier condición médica significante existente, medicaciones, medicamentos actuales, dosis, especial terapia, ejemplo, si está utilizando oxígeno, cualquier procedimiento especial previo que haya tenido que pueda influir en los resultados del estudio, un historial completo de sueño, cuestionario completado antes de la llegada a la instalación. Usualmente uno les envía al paciente al correo electrónico, si no lo tiene, viene con un acompañante, el cual está ayudando con, pues, se le da una guía previa al paciente, le da acudiente para que puedan responder esos cuestionarios. Como parte de la revisión del tecnólogo del historial de sueño, también deben determinarse las necesidades especiales del paciente, es decir, limitaciones físicas, emocionales, necesidades y barreras del idioma. El tecnólogo debe discutir cualquier ítem o tema clave en el cuestionario con el paciente y aclarar cualquier información incompleta o faltante. Documentación técnica. En el inicio del estudio, el tecnólogo del sueño debe registrar eventos notables que ocurren durante el estudio en orden cronológico. Ejemplo, se apagaron las luces, se inició sueño, se encendieron luces. El tecnólogo del sueño entrando o saliendo de la habitación del paciente. El paciente se levanta de la cama, inicia o se ajusta la PAP o la oxigenoterapia, cambios de posición, dificultades, perturbaciones ambientales y cualquier otra observación que pueda ser útil para la interpretación del médico. Porque recuerden, nosotros somos los ojos del médico. Resumen, el tecnólogo del sueño debe resumir completamente todas las observaciones técnicas y de comportamiento al finalizar. El resumen debe incluir comentarios sobre la arquitectura del sueño, observaciones del comportamiento, movimientos mioclónicos y extremidades, características respiratorias que incluyen los eventos respiratorios, desaturaciones, iniciación de PAP, si corresponde, y observaciones de frecuencia cardíaca, si observamos algún tipo de arritmia. El tecnólogo también debe agregar cualquier información médica relacionada con el sueño descubierta durante la evaluación del paciente, las pruebas o antes del alta. Parámetros del sueño. El resumen del informe debe incluir los detalles del análisis de la calificación de la etapa del sueño, así como el evento clínico de puntuación. Ejemplo, el tiempo total de grabación, TRT, que se define como el tiempo de luces apagadas hasta luces encendidas. Por eso es importante saber, y sobre todo cuando estamos haciendo la polisomnografía, apagar y encender las luces. Ya más adelante vamos a tocar un capítulo en donde vamos a especificar el por qué debemos hacer esta acción. El tiempo total de sueño, TST, es el tiempo total de sueño después del inicio de sueño para determinar que también dormía el paciente. La eficiencia de sueño, SE, es calculado dividiendo el tiempo total de sueño por el tiempo, de grabación total y multiplicado por 100. Usualmente este da un valor mayor del 80% para hacer un sueño eficiente. Los estudios del sueño se registran en épocas de 30 segundos. El inicio del sueño se define como la primera época marcada como cualquier etapa, aparte de la etapa W, que es la etapa despierto. La latencia de sueño es el tiempo desde el apagado de luces hasta el inicio del sueño. Las etapas se determinan desde el inicio del sueño hasta la primera época de esa etapa del sueño. El WASO, que es el despertar después del inicio de sueño, es el tiempo despierto después del inicio de sueño hasta que se encienden las luces, para determinar el porcentaje de tiempo pasado en cada una de las etapas de sueño durante el estudio de sueño. Los minutos totales de la etapa de sueño son divididos por el tiempo total de sueño y multiplicado por 100. Para determinar la gravedad de los trastornos de sueño, se comparan los índices de los eventos clínicos calificados con valores normativos. El tecnólogo del sueño calcula estos índices dividiendo el número de eventos por el tiempo total de sueño. Estos índices todos los vamos a ver en matemáticas del sueño. Por lo general, el equipo de polisomnografía analiza la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno e informará la media, la máxima y el valor más bajo. Estado de reposo, es decir, etapa N1, en N2, en N3 y en etapa REM.
El tecnólogo es responsable de verificar manualmente estos parámetros. Usualmente el equipo arroja todos estos resultados. Anteriormente, el técnico de sueño hacía la tarea de hacer esto manualmente, pero ya con la tecnología que hemos avanzado, ya solamente es revisar los valores y que sean coherentes. Eventos de respiración relacionados con el sueño. El resumen del estudio debe documentar eventos respiratorios relacionados con el sueño, con respecto al estado de sueño, proporcionarse con respecto a la frecuencia respiratoria mientras está despierto, si hubo presencia de respiración paradójica, presencia o ausencia de ronquidos, el índice de eventos de apnea de sueño. Se debe hacer una anotación si duerme, el estado o la posición del cuerpo están relacionados con el índice de apnea y hipoapnea. La ausencia o ocurrencia del patrón de respiración de Cheyne-Stokes se debe de documentar en todos los pacientes que demuestren eventos de apnea central. Frecuencia cardíaca y observación de la electrocardiograma. Frecuencia cardíaca promedio y más alta mientras duerme. Esto todo te lo da el equipo, pero nosotros debemos de observar si se presenta algún tipo de arritmia. Todas las demás arritmias deben de documentarse con respecto a la frecuencia de ocurrencia y el tipo. Es particularmente importante describir la ocurrencia de cambios en el ritmo cardíaco o arritmias con respecto al estado de sueño, en REM o no REM. Observaciones de comportamiento. Cualquier evento de comportamiento inusual o atípico que ocurra durante el sueño del paciente y o durante la vigilia debe ser documentado. El tecnólogo de sueño debe describir en detalle cuál es el comportamiento y cómo se relaciona con el registro polisomnográfico. Cuando se notan los arousas o los microdespertares durante la grabación de la polisomnografía, el tecnólogo del sueño debe documentar la causa del arousal, es decir, como resultado de eventos apneicos, movimientos de extremidades espontáneos o evocado ambientalmente. Movimientos de extremidades, es importante aclarar qué movimientos estamos nosotros registrando desde las extremidades y debe evaluarse en términos de frecuencia de ocurrencia, periodicidad, estado de sueño, vigilia y presencia o ausencia de excitación posterior. Con respecto al síndrome de piernas inquietas, ya habíamos dicho que esto se observa durante la vigilia y el tecnólogo de sueño debe preguntar sobre los síntomas de síndrome de piernas inquietas, documentar cualquier comentario relevante del paciente, así como la evidencia de síndrome de piernas inquietas visto antes o durante la grabación, que serían los PLM. Organización de instalaciones para dormir y mantenimiento de los registros. Tecnólogos de sueño deben de seguir el manual de procedimientos y políticas, la historia clínica del paciente, el formato impreso, electrónico, deben de estar organizadas y disponibles para su uso apropiado durante la evaluación del sueño. El mantenimiento de confidencialidad del paciente. Deben seguir las pautas de protección de datos del paciente. Equipos y procedimientos de mantenimiento de los sensores de la grabación deben cumplir con los estándares del fabricante. El almacenamiento de los datos grabados de la polisomnografía en CD, en DVD, en un disco duro, otros medios debe ser seguro y fácil para disponibilidad de recuperación. Si utilizamos la grabación del video, ya sea digital o con una versión editada que conserva los eventos grabados, son aceptables y deben de ser referenciados apropiadamente. La longitud de almacenamiento para todos los datos del paciente deben cumplir con los estatutos establecidos por el estado en el que se obtienen y almacenan los datos, a menudo un mínimo de 7 años. Los datos brutos. ¿Cuál es la seguridad del paciente en instalación del sueño? En el contexto del estudio del técnico de sueño, la seguridad del paciente comienza desde el punto de llegada del paciente hasta que el paciente abandona la instalación. Ordenar y realizar la prueba adecuada según el paciente, el historial y los resultados de las pruebas físicas y previas son responsabilidad del centro de sueño bajo la dirección de un médico certificado por el sueño. Esto todo debe ir constituido en los protocolos de seguridad del paciente. Seguridad del paciente. La instalación para dormir debe ser segura y de fácil acceso. La instalación para dormir debe ser accesible para discapacitados, cumplir con un código de bomberos, regulaciones del Departamento de Salud y mantener seguridad mecánica. Todos los productos utilizados en pacientes deben tener hojas de datos de seguridad de todos los materiales, incluyendo la hoja de vida del equipo, de polisomnografía, la hoja de vida del equipo de PAP, la hoja de reusos de las máscaras. Todos los materiales inflamables deben almacenarse en una caja fuerte contra incendios.
El tecnólogo debe estar capacitado en todos los aspectos de seguridad del paciente y debe estar familiarizado con la atención médica de cada paciente. Los tecnólogos deben de seguir la política de la instalación del sueño relacionada con la seguridad del paciente. Equipo de seguridad. La instalación para dormir la instalación del centro de sueño debe tener equipos disponibles para la atención de pacientes de emergencias, ejemplo, bolsas de reanimación, oxígeno, kits para derrame de riesgo biológico, refrigeración separada, para la medicación del paciente, manguitos de presión arterial y botiquines de primeros auxilios. Un desfibrilador externo automático, un DEA, debe estar disponible en las instalaciones. También debe haber extintores de incendios de varias clases disponibles, ventilación para manejar los humos que puedan surgir del colodium y de la acetona si se usan. El colodium se utiliza mucho en Canadá, sobre todo para en los laboratorios de pacientes pediátricos, para evitar que los electrodos se zafen fácilmente, pero nosotros en Colombia no utilizamos el colodium, utilizamos es la crema conductiva, que es la crema Nupre, la crema TEN, perdón. La crema TEN porque la crema Nupre es la que utilizamos para limpiar el área. Seguridad eléctrica. Las pautas de seguridad eléctrica establecen que todo el equipo utilizado debe estar conectado a tierra y tener una salida. Además, cualquier equipo que esté conectado al paciente debe estar en un circuito aislado, equipado con un interruptor automático. La seguridad eléctrica de todos los equipos relacionados con el paciente debe probarse y documentarse anualmente. Seguridad mecánica. El tecnólogo debe practicar la técnica de levantamiento adecuada. Usualmente en algunos laboratorios tienen hoists, que son unos equipos que ayudan para el levantamiento del paciente. Claro que esto previamente se debe, pues el familiar debe indicar si el paciente necesita de una ayuda. Todo el equipo relacionado con la atención del paciente debe ser ubicado en una posición segura con respecto al paciente. Seguridad contra incendios. El tecnólogo debe estar bien familiarizado con el plan de incendio de las instalaciones en caso de incendio. Este plan debe tener en cuenta para la prevención de incendios, también en caso de incendio, la máxima prioridad del tecnólogo es retirar al paciente del peligro. Historial médico del paciente y estado médico actual. Es responsabilidad del tecnólogo del sueño reconocer y comprender el historial médico del paciente, alergias, estado médico actual, para cualquier situación que alteren los procedimientos, contactar a un médico o transferir al paciente atención de emergencia según sea necesario. Intervención clínica y procedimientos de emergencia. La instalación para el centro de sueño debe tener pautas escritas para iniciar cualquier intervención médica, oxígeno suplementario, transferencia de pacientes. El tecnólogo debe estar capacitado para reconocer los cambios que amenazan la vida del paciente. Trabajando en un entorno nocturno, el tecnólogo también debe de tomar medidas para asegurar su propia vigilancia y seguridad. También debe de haber un plan escrito para manejar desastres internos y externos, ejemplo, tornados, incendios, inundaciones, etc. Pautas del alta del paciente. El tecnólogo de sueño debe asegurarse de que el paciente haya dormido lo suficiente y no esté bajo la influencia de medicación o alcohol antes de salir de la instalación. Se debe completar un formulario de liberación anticipada por política de la instalación cuando se indique. Ejemplo, si el paciente dice yo ya no quiero que me realicen más este estudio de sueño, yo renuncio, él debe de firmar un acta de renuncia. Los pacientes que no han dormido lo suficiente deben de ser alentados a quedarse y a dormir con monitoreo visual, incluso si la grabación ha sido descontinuada según la política de la instalación. Por esta razón puede ser una buena política sugerir que el paciente haga arreglos para el transporte del momento del alta. Control de infección, procedimientos de contacto con el paciente. Los tecnólogos de sueño deben tomar precauciones universales y precauciones para prevenir la propagación de tuberculosis u otras enfermedades infecciosas, según corresponda. El lavado frecuente de manos es esencial para protección de pacientes y tecnólogos de sueño. Todos los artículos que estarán en contacto con un paciente deben de ser limpiados y desinfectados antes de usar. Descontaminación de equipos. Debe de haber claramente designadas áreas para equipos y sensores limpios y sucios. Tenemos que tener un área contaminada y un área limpia. Artículos no desechables no reutilizables. Los artículos no desechables o reutilizables
Incluyen artículos como electrodos, cinturones, termocuplas y sensores de posición del cuerpo. Los productos están etiquetados con las instrucciones para desinfectar artículos reutilizables y los artículos reutilizables deben tener instrucciones de desinfección y limpieza recomendadas por el fabricante. Cuando los artículos reutilizables se contaminan y no es posible desinfectar, se puede usar esterilización por gas o calor o el artículo debe ser debidamente desechado. La ropa de cama debe manejarse asumiendo que podría estar presente un riesgo biológico. Por eso es supremamente importante tener en cuenta que el aseo de la cama, cuando el paciente sale del estudio de sueño, debemos de tener en cuenta que las sábanas deben de estar limpias y debe tener un protector de colchón. En general, se recomienda utilizar productos o procedimientos desinfectantes que estén aprobados para el entorno médico. Artículos desechables. Los sensores desechables deben desecharse después de su uso. Del mismo modo, las cánulas nasales utilizadas para administrar oxígeno o para controlar el flujo con un transductor de presión son solo para uso del paciente, no se pueden reutilizar. Estos tipos de productos deben desecharse después de cada uso del paciente. ¿Cuáles son los elementos esenciales para la educación del paciente? Educación en el pretest. Primero, información por escrito de actividades pretest. Como habíamos mencionado, ¿qué debe hacer el paciente antes de llegar para llegar al estudio bien? ¿Cuál es el horario de llegada y de salida? ¿Cuáles son las políticas para los acompañantes? ¿Cuáles son qué vamos a hacer con los artículos personales y qué se debe de traer? Información relativa a medicamentos, qué medicamentos debe traer, cuáles son los medicamentos que debe tomar pues, antes de iniciar el estudio. Información importante del estudio de sueño, como por ejemplo, qué es el estudio, qué se le va a realizar, al cuánto tiempo va a estar listo. Educación durante el test. Primero, orientar al paciente en el centro de sueño y el técnico, ¿sí? Nosotros nos debemos de presentar por nuestro nombre. Debemos darle un tour al paciente donde se va a realizar el estudio de sueño. La idea es que el paciente se sienta confortable con la nueva habitación, llevarlo a la habitación del estudio, explicar los monitores y sensores que se conectarán al paciente y cómo contactar al técnico de sueño. Explicar cómo funciona el PAP, de sensibilización del PAP. Concluyendo el estudio de polisomnografía, puntos importantes a considerar. Primero, estudio completo de polisomnografía debe ser por lo menos 6 horas. Segundo, CPAP debe tener por lo menos 3 horas después de haber iniciado el tratamiento. Ejemplo, una noche partida. Tercero, mayor porcentaje de REM es en la tercera parte de la noche, tipo 4 o 5 de la mañana. Si el tiempo lo permite, deja al paciente que complete el periodo de REM antes de llamarlo. Una vez el paciente esté despierto y antes de desconectarlo, revisa, documenta los niveles de impedancia, repetir las biocalibraciones y calibración antes de terminar el estudio. Si por circunstancias ajenas al técnico el paciente decide terminar el estudio antes de lo previsto, este debe ser reportado y el paciente debe firmar el desistimiento informado. Concluyendo el estudio. Procedimiento para despertar al paciente. Primero, encendemos luces en el estudio y en el log del técnico. Segundo, iniciamos las biocalibraciones, calibraciones e impedancias. Esto lo vamos a ver en la introducción a la polisonografía 2. Finalizar el estudio. Pregunta al paciente si necesita ir al baño. Tercero, remuevo los electrodos sensores del paciente cuidadosamente utilizando un agua tibia para esto. Documentación y finalizando con el paciente. ¿Qué documentamos? Tiempo de luces apagadas y luces encendidas, resumen de la calidad del sueño del paciente, grado de ronquido, diferentes posiciones en las que el paciente durmió y sus efectos, presencia y frecuencia y severidad de disturbios respiratorios, presencia, frecuencia y severidad de electrocardiograma, saturación más baja, algún evento patológico importante, algún comportamiento inusual, problemas con el equipo, artefactos, filtros que persistieron durante el estudio.
Asegurarse que el paciente esté en condiciones estables, observar su cara, brazos, cabeza, si hay algún tipo de enrojecimiento y documentarlo porque esto puede ser un evento adverso. Documentación y finalizando con el paciente. Pregúntele al paciente en la noche anterior cuánto se demora en ducharse y en estar listo, porque algunos laboratorios cuentan con ducha, otros solamente cuentan para lavarse la cara y los dientes. Tomarse unos minutos con el paciente puede mejorar la experiencia. Indicar al paciente cuánto demoran los resultados y a qué línea debe de comunicarse. El técnico no debe de dar ninguna información sobre cómo estuvo el estudio. En resumen, descripción general de la atención del paciente para el proceso de polisomnografía. Aquí tenemos un resumen de actividades, ese es el proceso y esa es la persona responsable. En las actividades, esto es lo que hacemos de número 1 a 15. Presentación del paciente, explicación del procedimiento y diligenciamiento del consentimiento informado, la realización de la anamnesis y la valoración física, preparación del equipo, medición de posiciones de electrodos del electroencefalograma, colocación de electrodos, el ingreso de datos al paciente. Hacemos la calibración, hacemos la biocalibración, inicio de registro del estudio, calibramos, biocalibramos, finalizamos el procedimiento y retiramos los electrodos, sensores y bandas, limpieza y organización de equipos e insumo, información de entrega de resultados. Y el responsable de todo esto es el técnico de sueño. Muchas gracias y nos vemos el viernes para una continuación en la polisomnografía 2.